Lo decías muy bien en el análisis, hay una novedad, acá hay una noticia que es la lluvia de problemas, porque vos tenías un 2024 de absoluto control de la agenda del gobierno, de la iniciativa. Se perdió esporádicamente con la marcha de la uva, se perdió esporádicamente con el tema Libra, como dijeron recién en febrero. Pero esta catarata de situaciones que tiene que resolver, desde lo español, el Congreso, quizás algunos otros casos de discapacidad, jubilaciones, digamos, hay una conjunción de hechos que me parece que hacen como una especie de tormenta. Es verdad que alguna es una pequeña garúa por momentos, pero por otros momentos parecen unas bolas de granizo bastante importantes como esta. Entonces, hay que ver cómo el gobierno reacciona a la defensiva, cosa de que sostenidamente nunca estuvo. Claro. Bueno, acá también la pregunta, bueno, traducirse en las urnas, yo no lo sé. Hay una discrepancia entre el lugar donde se posiciona el gobierno y donde está siendo colocado en este momento, en esta instancia, con el caso Libra y este caso en particular. Pero la capitalización electoral es unos pasos después. Yo lo que diría es, mirá, la verdad es que ha tenido desgaste el gobierno en los últimos 4 meses, sí, sin duda. La imagen de Milei ha caído, sí. ¿Eso alcanza para ser un condicionante electoral tanto en septiembre como en octubre? Es que tampoco hay a dónde ir. No sé por eso digo, hay alguna hay que aclarar alternativa. de que es ¿genera una influencia? Sí, por supuesto. Pero después entras en la lógica de la competencia. Primero el ir a votar. ¿Cuál es el estímulo de ir a votar a uno de los dos colores? Porque quedaron dos finalmente, el violeta o el celeste. Y por el otro lado, que no sea una cuestión de orfandad, como nos ha pasado a los argentinos en otros momentos, que no tenías a dónde disparar, que eso hace que baje la participación. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que baja la participación. Bueno, el gobierno entiende que por lo menos en octubre va a tener una ratificación de su gestión, sobre todo en cuestiones económicas, en la lógica de la conducción política y en el ocuparse de la economía y sobre todo con la baja de la inflación. Quizá en eso sea una derecha, pero no quiere decir de que no esté sufriendo un desgaste muy poderoso con estos hechos que son demasiado relevantes como para ocultarlo. Y una cosa más. 1 año y medio ha pasado. Claro. Y una cosa más, que no es para despreciar ni minimizar la poca cantidad de voceros que el gobierno saca al ruedo en la batalla comunicacional. Digo, es verdad que Milei es poderosísimo, es un poderosísimo 9 que hace muchos goles a nivel de comunicación y de discurso, sin duda. Pero con el 9 solo no alcanza. Y con el 5 del equipo, que es claro, que es Guillermo Franco, que te defiende cualquier cosa. Viste que Moldavsky dice que lo quiere en la casa cuando llega a la casa, que le explique a la mujer las cosas que suceden. Ese es el 5 del equipo. Ahora, me parece que faltan jugadores para poder explicar por lo menos muchas de las cosas que el gobierno tiene para decir. A ver, Jan, tenés información. El insulto era algo que no estaba, o las formas bien ponderadas por la ciudadanía, entonces el gobierno dijo, o el presidente mismo, él anunció, voy a dejar de insultar. No sé si ahora, un poco para retomar la iniciativa. No, lo que pregunto es que en este contexto de retomar la iniciativa no sea cosa de que use la estrategia habitual del insulto por un lado, la desviación por el otro y indicar, bueno, a la casta, ciertos dirigentes políticos de alguna operación. Bueno, ojo, porque ahí dio una pista o nos dio una línea Martín Rodríguez Yebra respecto de algo que está circulando, que todavía es incipiente. Vamos a ver si el gobierno decide ese atajo, que puede ser, claro, puede ser en un punto evaluando ellos, que a poco realmente de transitar la presidencia, una fuerza política que además no tenía historia pasada. Es más preocupante también saber cómo va a defenderse, ¿no? Porque es un gobierno que está acostumbrado a atacar y a atacar profundamente con provocación, insultos. De la oposición les dicen es un gobierno muy bocón porque sobreexpone todas las cuestiones referidas a las cuestiones negativas de los demás, digamos. Entonces, me da la sensación de que entras en una espiral de crisis y hay veces no sabes cómo salir. Creo que de Libra se quiso salir de una manera que generó una segunda crisis, como en la entrevista de Jonathan Viale. Sí, pero ahí fue el propio Milei el que dijo, me defiendo yo solo, no buscó ningún fusible. Sin grandes afectados en Argentina. Y podía decir, yo con Hayden Davis no tengo nada que ver, o con esta gente de la periferia del mundo cripto tampoco. No había demasiado registro de reuniones que pudieran dar cuenta de que no era así. En cambio, Españolo es una persona de confianza de Milei. Y aparte se suman algunas cuestiones que son ingredientes que en las crisis no hay que despreciar, ¿viste? Los condimentos. Primero, que es un tema sensible, ¿no? Todo lo que tenga que ver con discapacidad. Sensible y en primer plano. Y después te aparecen voceros que no esperás. Por ejemplo, recién pusiste un audio de Alfredo Menem. Sí, que no estaba en el radar de nadie. Claro.
Y Alfredo Menem, con tremenda claridad, te demuestra que le avergüenza el apellido por Martín, porque hacen negocio millonario y genera toda una ola en una corriente que vos no esperás que salga un familiar uno podría reconocer con el mismo apellido. Que hay una interna familiar, que Alfredo Menem trabaja para Quintela, que es un enemigo, el enemigo público número 1 en materia política de este gobierno, pero en cualquier caso dice lo que dice. Pero le pone condimentos, esto es lo que digo, que hay veces no es la sustancia final lo que diga Alfredo Menem, pero sí le pone un condimento muy notorio, y además me parece, muy noticiable, muy de prensa, muy llamativo. Gabriel, que hay un verosímil. Yo no sé, acá por justicia o eventualmente lo haga público, abierto, on the record, o al revés, ¿no? Entonces es difícil, lo apretás, lo correlás español, lo traes. Este problema particularmente con audios, con voceros externos, con un Menem hablando, con distintos condimentos, me parece que escaló en un nivel que requiere de precisión en la respuesta. Entonces, por eso el tiempo de prudencia. En el caso de Libra, yo creo que hay una gran diferencia que puede tener un desgaste en el largo plazo, pero en el corto plazo era un tema difícil de entender, con pocos afectados argentinos, en donde era el presidente en persona, había llegado sin fusibles previos. Es más, el argumento del gobierno fue ese que vos decís, diciendo, bueno, no hay dineros públicos, en todo caso es una afectación entre privados, ¿es cierto? Sí, sí, por eso, hay una gran diferencia entre ese caso y este. No quiere decir que no sean... que haya que juzgarlo, que sean importantes, que sean relevantes y que generen desgaste. Pero este caso, con la sensibilidad, con las vocerías, con los condimentos de crisis, tiene todas aristas que son realmente complicadas y que no hay que subestimar. Por eso creo que Casa Rosada lo que está haciendo en este momento es silencio. Es que me parece muy claro, por ejemplo, porque no es lo mismo, como está diciendo. Y en el centro, está bien que este es un gobierno que concentra poder, entonces tanto las cuestiones que van resolviendo como las que impactan, digo, las que van resolviendo en el armado de listas, por ejemplo, como las que impactan y reciben, quedan las mismas personas. Es un gobierno de pocos. Yo digo, el gobierno es Milei y el oficialismo son 4 o 5, digo, francos, cuando empezó siendo jefe de gabinete después de la ley ómnibus y ley bases, Karina, Santiago Caputo, Luis Caputo y alguno que otro más, quizá Patricia Bullrich, pero no hay mucho más alrededor. Por lo tanto, acá pega de lleno y por eso me parece que el gobierno está tomando la prudencia de esperar para sacar una respuesta, me imagino que un poquito más armada y quizá nos encontramos con un gobierno prudente por primera vez de que asumió. Sí, y de 3 teléfonos celulares, sí. María Cantero. Sí. Muy difícil. En las crisis, en ese sentido, las crisis políticas que muchas veces los gobiernos y los funcionarios subestiman con el famoso no pasa nadismo, no pasa nada, dejá, se va a pasar, la gente no presta atención, solo le importa la economía. No hay que subestimarla. Quizá me sale el consultor de adentro, perdón, pero no hay que subestimarla porque terminan a veces en lugares donde vos decís cómo llegamos a esta instancia, cómo estamos acá, cuando en realidad estábamos... Y en poco tiempo, vos fíjate que en poco tiempo... El famoso cisne negro también, sí, ¿no? Sí, del que hablan ustedes también los... Y aparte porque es un gobierno que claramente se planta muy fuertemente, con un discurso muy vehemente, presidencial y de todo su entorno, contra la casta, contra las viejas prácticas. Entonces, de alguna manera, esto no puede ser permitido, o por lo menos pidió que no le sea permitido con sus propios funcionarios. Por lo tanto, hay una discrepancia entre el ideal planteado y la realidad que pueden llegar a exponer. No quiero aventurar, no quiero adelantarme a lo que pueda decir la justicia, pero también hay una cuestión de percepción y de opinión pública que en definitiva no te tiene que desgastar, porque vos pensás que cuando vos hablas del tema de la corrupción, en general la política argentina viene como agregado, como naturalmente, como dicen, bueno, la política es corrupta, la sociedad percibe de que hay un cierto nivel de corrupción en distintos espacios de la política nacional. Entonces, como que no tendría que sorprenderte, pero si viene un gobierno tratando de demostrar de que vienen de afuera con aire fresco, que no son casta, que es diferente, por lo menos en sus cúpulas, más allá de que en sus listas no tengan tanto aire fresco como con los outsiders, me da la sensación de que puede en el mediano plazo, quizá no en el cortísimo de estas 2 elecciones, golpearlo en líneas difíciles de flotación. O quizá no, y también hable un poquito